gracias por venir. Word Up es una librería comunitaria y espacio de artes coordinado por residentes locales que mayormente son voluntarios. Nos pueden encontrar en la esquina de la calle 165 y la avenida Amsterdam en Washington Heights. Tenemos eventos para todas las edades y vendemos libros usados y nuevos en inglés y español. Gracias, Verónica, y gracias a Word Up por haber abierto el espacio dentro del contexto de la Feria del Libro. Quiero agradecer también a quienes me acompañan en el panel, a Reinaldo y a Clavis, que se van a presentar prontito. Mi nombre es Claudia de la Cruz y soy directora ejecutiva, codirectora ejecutiva y cofundadora del Foro del Pueblo, The People's Forum, que es un espacio político y de educación y cultura en Midtown, Manhattan. Así que voy a pasarle el micrófono a Reinaldo para que se presente él. Bueno, sí, gracias Claudia, gracias Clavis, gracias Verónica. Mi nombre es Reinaldo García Pantaleón, soy un artista visual que ha experimentado en otras áreas de las artes también, como la música, un poco de el audiovisual y produciendo, y también un poco en el área de la construcción de colectividades dentro de la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York, en la cual vivo de manera fija, permanente, desde el año 1995, aunque la visitaba a la ciudad de Nueva York desde 1986. Hola, muchas gracias. Para mí un gran placer estar aquí con todos. Yo soy Clavis Natera, soy una escritora dominicana y para mí lo más importante decir ahora mismo es que soy inmigrante y que yo llegué a este país cuando tenía 10 años. Así que todo mi trabajo como escritora trata con ese tema de la inmigración, con muchos de los problemas que tenemos en nuestras comunidades. Gracias, Reinaldo, y gracias, Clavis. Para nosotros, de nuevo, es un placer estar aquí, poder hablar un poquito más sobre el tema de cultura y movimientos sociales. Quiero antes decir que dentro de la definición de cultura, entendemos que es sumamente amplia, que la cultura es lo que producimos todos los días de manera muy ordinaria, aunque muchas veces enfatizamos que la cultura solamente es el arte. El arte es parte de lo que es la acción cultural que todos y todas producimos. Y es importante decir eso porque todos y todas entonces somos gestores culturales, desde lo que comemos, desde lo que hablamos, desde lo que leemos, de cómo nos interrelacionamos, todo eso es parte de un proceso cultural que tiene como base lo que es el territorio que habitamos. O sea, el contexto es muy importante en la creación de la cultura. Y para entender lo que es la cultura en relación a los movimientos sociales, tenemos que entender que, de nuevo, el territorio marca mucho lo que es la producción cultural. Quiero también traer a colisión, o sea, Paulo Freire cumplió ¿cuántos años? 100. Y es uno de los grandes gestores de la cultura, no tan solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Cuando sabemos que lo que fue su obra literaria y su trabajo como pedagogo, como educador, que fue la pedagogía del oprimido, alcanzó muchísimas traducciones, desde el portugués, al español, al inglés, al alemán. Sabemos el impacto tan grande que tuvo Paulo Freire. Y él dijo en algún momento que la cultura y el arte no es necesariamente lo que cambia la realidad, no es lo que cambia la sociedad, más sin embargo cambia a las personas que van a cambiar la sociedad. Y ese es el eje, ese es el punto desde el cual partimos en el día de hoy. Y tenemos varias preguntas gestoras de discusión. Y la primera es, ¿cuál es el rol de los gestores y gestoras culturales dentro de los movimientos sociales y las luchas de nuestros pueblos? Así que le voy a pasar el micrófono a Clavis y luego puedes, Reinaldo, abarcar en eso. Me parece esa una pregunta bien excelente para empezar, y mala suerte que solo tenemos el tiempo limitado porque aquí yo me duro el día entero hablando de eso. Para mí el rol, cuando uno empieza a pensar, como tú acabas de decir, que si el arte y la cultura, para mí la escritura tiene mucho que ver con el lenguaje y cómo uno entiende el mundo.
A veces como escritor y escritoras, a veces uno lo que piensa es que está creando algo que va a ser un espejo para el mundo, para que cualquier persona pueda verse. Y en este país, como inmigrante dominicana, yo sé que yo muchas veces no me vi en los libros. Así que cuando yo pienso, uno de los roles más importantes para mí como escritora es asegurarme que la persona dominicana, la mujer de piel negra, que esté en los libros, en los cuentos. Porque ni nos vemos en la televisión, muchas veces no nos vemos ni siquiera en el radio. Yo duré un mes este verano en la República Dominicana con mis 2 niños y hasta en el televisor, yo digo, no nos vemos muchas veces, porque muchas veces a quien quieren poner en esos sitios son unas personas que parecen blancas, ¿no? Y nosotros somos unas personas bien diferentes y diversas. Así que para mí, cuando yo pienso el rol de la justicia social, empieza mucho con la representación y con que uno se sienta que está en todos los momentos de la sociedad, que se siente uno. Gracias, Clevis. Bueno, era un poco compleja la pregunta. Yo creo que todo se puede elaborar de muchos puntos de vista o aristas o líneas de conocimiento. Y a propósito de centenario, también se aproxima el centenario de Florinda Soriano, de Mamá Tingó, precisamente este mes. Una gran luchadora y gestora cultural por los derechos del campesino a labrar la tierra en República Dominicana y que fue asesinada hábilmente por un terrateniente. Yo creo que el rol principal yo lo pongo en comillas, eso de la gestoría cultural, porque muy bien como lo explicaste, Claudio, yo creo que cada uno y una de nosotros y nosotras y nosotres somos gestores culturales, o sea, somos entes que producen cultura. Ahora bien, hay otros y otras que deciden ejercer o practicar la cultura para determinados y específicos contextos. Yo creo que la base, la llave es conciencia de clase, sentido de procedencia, y eso te va a ayudar a no solamente como decía Clevis, a convertirte en un espejo para el otro o la otra, sino a ti mismo como ente catalizador de cultura o que realiza cultura para específicos espacios, te convierte también en un espejo de esos otros que no necesariamente van a llegar a esos o pretenden llegar con su acciones culturales a esos espacios. Entonces, la clave es eso, la sinceridad, a partir, creo, de conciencia de clase, sentido de procedencia, y muy bien como lo plantea Clevis de nuevo. Por ejemplo, nosotros los desarraigados, los que por una razón u otra tuvimos que dejar donde nacimos, los espacios donde nacimos y crecimos, ya como adultos incluso, bueno, encontrarnos de repente en tierras extrañas y sentirnos eso muy bien que usted dijo, migrante, emigrante, y en un nuevo contexto, entonces, ¿cómo trabajarlo? Básicamente eso. Gracias, Clevis y Reinaldo. Yo creo que es importante resaltar, o sea, tú hablas de la visibilidad, de la representación, y aquí mi compa Rey habla del tema de la conciencia de clase, que es algo desafortunadamente, dentro del contexto de los Estados Unidos, algo que se olvida mucho. O sea, lo racial, lo de la identidad es algo como más presente que el tema de clase, que es sumamente importante, o sea, porque eso también, de alguna forma u otra, da pie a lo que se genera. El contenido, inclusive la forma, tiene mucho que ver con cuánta conciencia tenemos de nuestra clase y ese sentido de procedencia, de dónde venimos. No necesariamente de las aspiraciones burguesas, pero sino de dónde venimos y a quién hablamos. Hay muchos retos, porque estamos hablando entonces de una contracultura, una cultura que invisibiliza, una cultura que aunque a veces sí es representativa de una clase, que es la clase burguesa,
que hay un sentido más de aspiración que de procedencia, donde yo no quiero decir que viene de una clase pobre, pero quiero decir que quiero ser de clase burguesa. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades que se nos presenta cuando queremos hacer o estamos embarcados en hacer una contracultura? Una cultura que es de resistencia, una cultura que va de la mano con las luchas sociales de los inmigrantes y las inmigrantes, de las personas que luchan por el derecho al acceso al agua, por el derecho a comida de calidad, por esas personas, con esas personas. O sea, ¿cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades que vemos en el quehacer cultural? Me voy por acá. Bueno, para empezar, y cada vez yo creo que se pone más difícil la pregunta, porque la primera era difícil y esta está bien difícil, porque yo creo que el primer error que yo lo veo como igual aquí que en la República Dominicana, y es que muchas veces cuando tenemos retos de formar contracultura, nos ponemos muchas veces en nuestros puestos. ¿Tú entiendes? Como que queremos estar pensando en clase, como tú dices, Rey, pero y entonces con los problemas que tienen las mujeres, en la misma República Dominicana ahora mismo, cuando se hable de una mujer tener ese derecho a hacerse un aborto, y es una cosa que a veces yo veo que no nos unimos de brazo a brazo. Lo mismo con los trans y los que son gay en nuestra cultura, allá y aquí, que yo veo que muchas veces nos enfocamos mucho en lo que sentimos que es el problema más grande y nos olvidamos de los retos que tiene mucha gente en nuestra cultura, en nuestra comunidad. Así que para mí el error más grande es pensar que cada cosa es un problema diferente, cuando yo pienso que el problema es uno. Rey. Bueno, los retos... Sí, no. Los retos son muchísimos, porque acuérdense, miren, siempre hablando de mi entendimiento y nosotros dominicanos y dominicanas sufrimos del yo-yo, decía un mentor mío. Todo lo llevamos, lo personalizamos, es una herencia muy fuerte del caciquismo también, pero obviando esa parte tan individualista del ente dominicano, me estoy concentrando en ejemplos directos y en razonamientos, porque a veces me considero también dentro de la misma comunidad dominicana como un anatema, algo totalmente divorciado de lo que es la práctica más cotidiana, en el sentido de cómo se plantean las artes, qué se busca a través de ellas. Porque el primer anatema es que yo diga públicamente que soy comunista y que me siento como comunista y que en el camino al comunismo tenemos que atravesar por el socialismo. Entonces eso ya es casi una invitación al insulto, que de hecho es así. Pero el principal, a partir de mis razonamientos, obstáculo es vencer ese gran concepto que ha construido esta sociedad, que es el concepto del individuo, de que todo surge y fluye a través del yo, de que yo soy y que yo logro, y que me llegan las oportunidades y yo las aprovecho. Realmente es uno de los grandes espejismos que han sido vendidos a la sociedad. Nosotros y nosotras y nosotros y nosotres, y digo todos los es y is, nada más para joder, porque yo sé que hay gente también que eso le molesta. Le digo una cosa, el yo es a partir del otro. Sin el otro, sin el colectivo, no existimos. Entonces, es el primer gran obstáculo desde el punto de vista conceptual, ideológico, que tenemos que desconstruir y destruir, es el del individuo, de que la libertad individual, que generalmente son conceptos desarrollados y puestos en acción por aquellos que sí pueden ser supuestamente individuos, dígase clase alta, que son las que a partir de esas divisiones imponen el patriarcado, que de por ahí para abajo se desprenden
un montón de otras situaciones como la que planteaba Clevis. Tiene que ver con el machismo, tiene que ver con la homofobia, con la xenofobia, y todas las fobias se desprenden de una estructura social construida de manera vertical. Entonces, la manera que vamos desconstruyendo eso, de que el yo es yo a partir del otro y del reflejo y de lo que vamos tomando de todas las direcciones que nos llegan, yo creo que venciendo ese obstáculo se comienza apenas a gatear. Apenas a gatear, y solo toqué uno de los retos, ¿eh? Yo creo que es importante, o sea, y gracias por hacer como la conexión de todo, Rey, porque creo que es importante cuando tú dices, Clevis, todo tiene una raíz. O sea, es como un árbol casi. El árbol tiene una raíz y hay muchas matitas, muchas branches, ¿verdad? Así, hablando de cultura muy spanglish. De esa raíz surgen muchas cosas. Surge el patriarcado, surge la supremacía blanca, surge, o sea, de nuevo, muchísimos otros sistemas de opresión, y tenemos que entender ese árbol muy bien para poder desconstruirlo. Y creo que está, o sea, en lo correcto. La limitación que tenemos en términos al lenguaje, en términos a lo que percibimos es posible. También tenemos una limitación muy grande sobre qué es políticamente posible, qué es económicamente posible, porque somos un pueblo en la República Dominicana y en los Estados Unidos oprimido, colonizado, y eso también conlleva una colonización ideológica. Y de eso es que básicamente estamos hablando hoy. O sea, cuando hablamos de la cultura y de la contracultura, hablamos de la descolonización ideológica y la descolonización de estructuras y sistemas para la construcción de algo que debemos imaginar. Estamos dando una batalla de ideas dentro del campo cultural. Entonces, es importante, de nuevo, el tema representación, el tema de la conciencia de clase, ese sentido de procedencia y batallar para ocupar todos los espacios. O sea, batallar para ocupar todos los espacios. Espacios dentro de una cultura que nos dice que no tenemos por qué ser visibles, que no tenemos por qué sentir un sentido de procedencia, que lo que tenemos que hacer es aspirar a ser como quienes están en poder y no desconstruir esa idea y ese sistema de poder. Entonces yo quiero agradecer a Clevis y quiero agradecer a Reinaldo por la oportunidad de poder tener esta conversación, que realmente sí es una conversación que puede durar horas. Pero como estamos en el contexto, de nuevo, de la Feria del Libro y la Cultura, hay otras cosas que van a seguir pasando y Clevis tiene otro espacio donde estar y Reinaldo también. Así que vamos a concluir. No sé si quieran decir algo más para poder cerrar la sesión. Para mí, primero que todo, mil gracias a Word Up y a Verónica por la invitación. Claudia, te la botaste, porque estuvo esto bien, una conversación tan importante y necesaria, así que muchas gracias. Yo lo que le quería también a decir, muchas gracias a Reinaldo, porque me siento como bien llena ahora con tus palabras y tus sentimientos. Y para mí, uno de los problemas y obstáculos que tenemos es que muchas veces para sentirnos que nos podemos desarrollar como artistas, como personas, es como la conformidad, que es como necesario para uno llegar a lo que se dice aquí ser successful. Así que para mí, verte a ti, escucharte a ti, me siento como enforzada así a batallar. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, sí, gracias, Verónica. Tengo que hacer un paréntesis para el trabajo que hace Verónica dentro de la comunidad dominicana, no solamente Verónica, pero todos los voluntarios y voluntarias que son parte de Word Up. Me parece que son un espacio extraordinariamente abierto, tremendo, y que han forjado nuevas vías para nuestra comunidad. Y antes de terminar, y decir adiós, y de nuevo un placer conocer a Clevis y a mi querida Claudia. Decir que hay que creer en lo colectivo, hay que creer en el trabajo colectivo, a pesar de ese caciquismo que mencioné antes, a pesar de nuevos obstáculos que se presentan cada vez que intentamos
construir en colectivo. Sí debo hacer la salvedad que en el punto de mi carrera ya de manera individual, ¿verdad? Porque también nos individualizamos, no sería o no hubiese llegado a los espacios que ha llegado, lo que he producido, si no hubiese sido por lo colectivo. O sea, en ningún momento me he concentrado como, y ya para hacer énfasis en eso, he trabajado a partir de mi contexto, de mi comunidad. He mostrado lo que produzco dentro de mi comunidad, teniendo ya 10, 12 exposiciones individuales, siempre dentro de la comunidad que supuestamente y según la propia clase artística no tiene espacios. Entonces, ¿cómo es posible que un artista individual que también cree en la construcción de colectividades y que se ha concentrado en la colectividad para llegar a esos otros espacios a los que todo el mundo aspira, que son esos de being successful? In the case of a visual artist, en el caso de un artista visual, un pintor o dibujante o impresor, es llegar a museos. Y nunca en mi vida o nunca en mi práctica esa era la dirección, pero por ser parte de grupos se llegó ahí. O sea, en la medida de que se cree en lo colectivo y en el aporte individual de la colectividad, se construyen mejores destinos y llegamos a mayores destinos, a mejores experiencias. Entonces, otra gran cosa es el acceso a la información real, en práctica, trabajar dentro de las comunidades, obviar incluso el elemento material, económico, a pesar de que vivimos en la capital del capitalismo. Si nos concentramos solamente en que, bueno, hay que concentrarse en el mantenerse, en el pagar una renta, en pagar una luz y tener que comer, como es que tan difícil es cada día, pero también obviar un poco, cubrir eso y obviar un poco y trabajar a veces a llegar a más personas, a más grandes colectividades, para que haya resultados como comunidad, para que puedan llegar a haber resultados. La conversación se puede alargar un montón, porque creo que la necesitamos. Esta es una comunidad que necesita conversaciones y que necesita, más que conversaciones, organización. Y organizaciones fuertes, con conciencia de clase, con sentido de pertenencia y también con deseo de práctica real. Ejercicio constante con la comunidad. Gracias de nuevo y hablé mucho. Abrazo. No. Hablaste lo necesario. Muchas gracias. Gracias de nuevo, Verónica, por crear el espacio y esperamos poder seguir teniendo este tipo de conversaciones en un nivel más amplio, en muchas comunidades, en muchos espacios. Gracias.